¿Cómo están? Hola, Ana. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Arrancamos con la unidad 8 y en la unidad 8 vamos a ver los otros dos órganos del Estado llamados, hola Jimena, llamados Poder Ejecutivo y Poder Judicial. ¿Sí? En la primera parte, en la clase de hoy, vamos a ver el Poder Ejecutivo. ¿Se acuerdan cuando veíamos allá al principio, en la unidad 1, 2, en la 3, que hablábamos de la forma de gobierno, de que teníamos una forma de gobierno representativa, republicana, federal, hablábamos del constitucionalismo, ¿sí? Y se acuerdan cuando veíamos, ¿recuerdan qué es lo que era el constitucionalismo? ¿O por qué había nacido el constitucionalismo? ¿Con la necesidad de qué nació el constitucionalismo? Que fue ese movimiento histórico político que nació tendiente a qué, a ver si se acuerdan. ¿No se acuerdan para qué nació el constitucionalismo? Relacionando eso con la forma de gobierno que tenemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que caracteriza cuál es una de las características más importantes de la República? Miren que se viene el parcial, tendrían que estar dominando todo esto, ¿eh? Participen, chicos. Nosotros tenemos una forma republicana de gobierno que se caracteriza, una de las principales características es la división de poderes, ¿sí? Muy bien, Agustín, la división de poderes. Y entonces el constitucionalismo había nacido como una necesidad a limitar el poder de los monarcas, ¿sí? Buenísimo. Muy bien, Erwin. Así es, o sea, nació el constitucionalismo como una necesidad de limitar el poder de los monarcas, ¿sí? Y obtener el reconocimiento de los derechos de las personas. Y una de las principales características de una de las formas de gobierno republicana, ¿sí? Que está plasmada en nuestra Constitución, es la división de poderes. A través de la Constitución vamos a limitar el ejercicio del poder que tienen estos órganos que van a representar al pueblo, ¿sí? Se van a limitar esos poderes a través de la Constitución. ¿Y por qué hago esta introducción? Una forma de graduar la libertad y el orden, también, pero recuerden que la Constitución lo que hace es limitar el poder de los órganos que ejercen, o sea, valga la redundancia, el poder, ¿sí? Y plasmar el reconocimiento de nuestros derechos. ¿Y por qué comienzo haciendo esta introducción? Porque en la unidad 8 nosotros hablamos de cómo está conformado el Poder Ejecutivo, ¿sí? División de poderes en el sistema republicano, tenemos tres órganos, ¿sí? Y cada uno tiene funciones específicas que veíamos, que esto hace a la independencia y a la interdependencia que también veíamos en la clase anterior, o sea, son independientes y cada uno tiene funciones con las cuales los identificamos, ¿sí? Pues el legislativo legisla, el ejecutivo administra y gobierna y el judicial dirime conflictos, pero se acuerdan que también decíamos que no lo hacen con exclusividad porque hay una interdependencia, hay actos que son complejos y participan unos y otros, y en esta interdependencia que se da entre los distintos órganos, para qué se realiza? ¿Para qué se establece ese control entre unos y otros? ¿Alguien sabe? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Para qué se controlan los poderes recíprocamente? ¿Por qué son interdependientes? Para que no haya centralización del poder. Perfecto, Erwin, muy bien. Entonces, hacemos esta introducción, ¿por qué? Porque entre el presidencialismo y el parlamentarismo la diferencia radica allí, en esa, si hay o no esa tajante división entre los órganos que van a ejercer el gobierno, ¿sí? Primera aclaración, el presidencialismo y el parlamentarismo son modalidades de ejercicio del poder ejecutivo, ¿está? Que eso quede claro. ¿Sí? Son modalidades son distintas formas de llevar a cabo el gobierno y la administración en un estado, ¿sí? Bueno, ahora voy a empezar a compartir eh, la filmina, están re bien explicado ahí todo, ya empiezo a compartir, aquí dice, ahí está, bueno, entonces, ¿qué hace el Ejecutivo? Vamos a empezar por ahí. Lo que yo les decía recién, el legislativo legisla, pero no con exclusividad, porque se acuerdan que ejercía funciones judiciales
a través del juicio político, y también administra, ¿sí?, su propio órgano, porque, por ejemplo, tiene la facultad de designar empleados, ¿sí? El judicial, la función más importante que tiene es la de dirimir conflictos, o sea, la de ejercer, de dictar, impartir justicia, y es el único órgano que puede hacerlo, ¿sí? Pero también ejerce funciones administrativas, funciones inherentes a la organización de su personal, ¿sí? Ejerce funciones legislativas, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicta una acordada. ¿Y el Ejecutivo qué hace? El Poder Ejecutivo tiene la función principal de llevar adelante las decisiones políticas y el gobierno en un país, ¿sí? Entonces, como vemos acá, el Poder Ejecutivo tiene el liderazgo del poder político, es el motor primitivo y principal de la dinámica estatal, ¿sí? Realiza la actividad política y gubernamental, realiza también una actividad administrativa y tiene una potestad ejecutoria, ¿sí? Toma decisiones que son ejecutorias. Vamos a ver qué es lo que caracteriza el presidencialismo, a ver, cómo funcionan justamente esas actividades, o estas funciones que vimos recién, estas actividades políticas y gubernamentales, vamos a ver a través del presidencialismo y del parlamentarismo que se van a ejercer por distintos funcionarios o van a estar organizados de distintas formas de acuerdo a la modalidad de ejecutivo que se adopte. Esta actividad política y gubernamental se va a ejercer de manera distinta y por distintos funcionarios, de acuerdo a que estemos en un presidencialismo o en un parlamentarismo. ¿Qué es lo que caracteriza al presidencialismo? ¿Sí? En primer lugar, tenemos que ver que en el presidencialismo o a través del presidencialismo, justamente esa división de poderes está bien definida, ¿sí? Nosotros en nuestra Constitución tenemos un sistema de gobierno representativo republicano federal y adoptamos como modalidad del Ejecutivo un presidencialismo. O sea que a través o teniendo esta modalidad de Ejecutivo, está bien diferenciada la división de poderes en nuestro sistema de gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente el presidente gobierna y administra, ¿sí? Ahora vamos a ver que nosotros tenemos un presidencialismo unipersonal, un poder ejecutivo unipersonal. ¿Por qué es unipersonal? Porque solamente el titular, ¿sí?, y quien ejerce la función de presidente es una sola persona, es un órgano. Esto lo vamos a ver bien cuando cuando lleguemos a la parte administrativa. O sea, si bien materialmente, necesariamente es una persona física la que cumple la función, nuestro gobierno, nuestra administración funciona a través de órganos, ¿sí? Entonces, el presidente, el Poder Ejecutivo es un órgano, ¿sí? Que lo mismo que el Poder Legislativo y el Poder Judicial, que son materializadas sus actuaciones por personas. Es unipersonal el Poder Ejecutivo, como dije recién. ¿Por qué? Porque el titular de este órgano es el presidente de la nación, ¿sí? El vicepresidente no forma parte del Poder Ejecutivo, ¿sí? El vicepresidente forma parte ¿de qué órgano? Legislativo. Muy bien, es el presidente del Senado, ¿sí? Sin perjuicio de que va a auxiliar y va a estar junto al presidente, ¿sí? Pero en realidad el vicepresidente es un órgano, es un funcionario que está dentro del Poder Legislativo, no del Ejecutivo, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos bien marcada la diferencia o esta división de poderes, ¿sí? Es un órgano unipersonal entonces, y se concentran en el presidente, el presidente concentra 4 jefaturas, ¿sí? Ahora vamos a ver bien en otras filminas, creo que está más adelante, cuáles son las jefaturas que tiene el presidente. Tiene a su cargo 4 jefaturas, a ver, por acá tiene que estar. ¿Está por acá? O si no, ya me lo pasé, acá está. Es jefe de Estado, es jefe de gobierno, es jefe de las Fuerzas Armadas y es jefe de la administración del país. Que sea jefe de Estado quiere decir que representa al país, ¿sí? Es el jefe supremo de la nación y nos representa frente a otros estados, ¿sí? Es el único que puede representar al Estado como persona jurídica, ya sean relaciones internas o internacionales. Es jefe de gobierno también, porque tiene a su cargo la conducción política del Estado y es quien toma las decisiones políticas, ¿sí? Es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, tiene a su cargo los poderes militares y de mando y de organización de las Fuerzas Armadas,
¿sí? Y es jefe de la administración del país, es el responsable político de la administración general del país. Porque ahora vamos a ver que según la Constitución, quien la ejerce es el jefe de gabinete. ¿Sí? Entonces, primera característica del presidencialismo, nosotros tenemos un poder ejecutivo unipersonal. Jefe de Estado y jefe de gobierno, que son las funciones con las cuales identificamos al Ejecutivo, son ejercidas por una sola persona, que es el presidente. El presidente y el vicepresidente y los restantes miembros del Congreso son elegidos directamente por el pueblo, ¿sí? Y el presidente, el vice y los ministros no pueden ser removidos de su mandato, salvo que sean sometidos a juicio político, como veíamos la clase pasada, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si bien dentro del Poder Legislativo hay un sistema para establecer la responsabilidad de estos funcionarios cuando haya mal desempeño, crímenes comunes o delitos en el ejercicio de sus funciones, no es lo mismo que ser responsable político ante el Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Y lo explico ya para poder entender después la diferencia con el parlamentarismo. Los ministros, los ministros concretamente, no son responsables políticos ante el Congreso, es decir, que no se los puede responsabilizar o el Congreso no puede intervenir en el Ejecutivo por las decisiones políticas que se tomen, ¿sí? Se los podrá hacer responsable, como dije recién, a través del juicio político por mal desempeño, delitos o crímenes comunes, pero no hay responsabilidad política, que ahora vamos a ver que sí hay en el parlamentarismo. ¿Está? Entonces, esas son las principales características del presidencialismo. Están unificadas en una persona, el órgano es unipersonal, se concentran en él la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, los integrantes del órgano son elegidos directamente por el pueblo y están bien definidas, o está clara la división de poderes en el presidencialismo, ¿sí? Poder legislativo, ejecutivo y judicial, que si bien, como dije hoy, cada uno tiene sus funciones y hay actos que son complejos y los realizan en forma complementaria y a su vez existen mecanismos de control de unos sobre otros, sigue siendo bien marcada la división de poderes. ¿Está? La división, independencia e interdependencia. ¿Qué pasa en el parlamentarismo, que es otra de las modalidades del poder, del ejercicio del poder ejecutivo? Bueno, el parlamentarismo surgió, digamos que con la misma finalidad que surgió el constitucionalismo, porque nació para debilitar al poder de los reyes, ¿sí? Justamente para limitar el poder de los monarcas, nace el parlamentarismo, ¿sí? Allá en Inglaterra, con las primeras instituciones, con los primeros parlamentos ingleses, y se identifica la palabra parlamento con la palabra asamblea o con la palabra congreso, ¿sí? Como un órgano tendiente a limitar, así nació, un órgano tendiente a limitar el poder de los reyes, ¿sí? ¿Qué pasa en el parlamentarismo? Vieron que en el presidencialismo jefatura de Estado y jefatura de gobierno las ejercía una sola persona, que es una sola autoridad u órgano, que es el presidente. Bueno, acá están desdobladas las funciones. En el parlamentarismo, la jefatura de Estado se ejerce, o esa función protocolar, digamos, la representación protocolar del Estado, la jefatura de Estado, la representación del país, la lleva a cabo un rey o presidente, ¿sí? De acuerdo al país, porque hay distintas modalidades a su vez de parlamentarismo, y la jefatura de gobierno la ejerce un primer ministro, que ese primer ministro no forma parte, o sea, el primer ministro forma parte del poder ejecutivo, digamos, acá, pero es elegido dentro del parlamento. Fíjense, el poder ejecutivo es colegiado, ¿sí? El presidente o rey es quien actúa como jefe de Estado, ¿sí? Es el representante. Ah, y me olvidé de decir, a ver, cuando hablamos anteriormente, cuando hablábamos del que el Ejecutivo es unipersonal, hay posturas doctrinarias que dicen que en realidad no es unipersonal, porque el presidente actúa también con el vicepresidente, es un órgano que también está compuesto por el vicepresidente y por los ministros, sobre todo por los ministros y por el jefe de gabinete, que auxilian o acompañan al presidente en la toma de decisiones, pero es la postura minoritaria. Volvemos al parlamentarismo. El ejecutivo es colegiado, ¿sí? Lo ejerce. El presidente o rey es jefe de Estado y es el representante del Estado en el extranjero, ¿sí? Suele aconsejar, es el primer ministro, actúa como un árbitro en algunas cuestiones y no se lo puede responsabilizar políticamente.
El Consejo de Ministros, que tiene a su cargo la conducción política del Estado, dentro de ese grupo de ministros, la figura más importante es el primer ministro o jefe de gabinete, quien actúa como jefe de gobierno. ¿Sí? Se dan cuenta que acá sí es colegiado y están desdobladas jefatura de Estado y jefatura de gobierno, ¿sí? Está el rey, el presidente y el primer ministro, como dos órganos que forman parte del Ejecutivo. Ahora bien, ¿de dónde sale ese primer ministro? A ver, hay alguien que capaz me está pidiendo admisión. El primer ministro es elegido o designado por el rey, ¿sí? ¿Y de dónde sale el primer ministro? Es un parlamentario, ¿sí? El primer ministro es uno de los parlamentarios que integra aquel partido político que sea mayoritario dentro del Parlamento o Congreso, ¿sí? Es el primer ministro, es nombrado formalmente por el jefe de Estado, quien puede proclamar al líder del partido político que mayor número de miembros tenga en el Parlamento. ¿Está? El resto de los ministros, o sea, el primer ministro lo elige el rey y lo elige dentro de los integrantes del Parlamento, a su vez dentro del grupo mayoritario, ¿sí? El que tenga mayoría dentro del Parlamento. Dentro de ese grupo es elegido el primer ministro. Ahora bien, los restantes ministros, a su vez, que lo van a auxiliar o lo van a acompañar en su función, son designados por él, ¿sí? Son elegidos por el primer ministro. El Consejo de Ministros, y acá viene la diferencia con el presidencialismo. Este Consejo de Ministros, incluido el primer ministro, sí son responsables políticos ante el Parlamento. Lo que no ocurre en el presidencialismo, sí ocurre en el parlamentarismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué puede hacer el Parlamento respecto del primer ministro o de los ministros? Pueden ser removidos, ¿sí? El Parlamento, a través de una moción de censura, puede remover al primer ministro. Y a su vez, el rey o presidente, ¿qué pueden hacer con el Parlamento? Lo pueden disolver. Entonces, esto que yo le estoy diciendo ahora nos marca claramente la diferencia que hay entre parlamentarismo y presidencialismo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre acá en el parlamentarismo que no pasa en el presidencialismo y que yo dije al principio? En el presidencialismo, ¿qué pasaba? La división de poderes era fuerte, ¿no es cierto? Estaba bien marcada. En cambio, en el parlamentarismo, ¿qué pasa? Y acá está compuesto por el rey o presidente y los ministros. O sea, no solamente por una persona que sea titular. Además de eso, además de ser colegiado el Poder Ejecutivo, ¿qué pasa con el tema de la división? No está tan clara, no es tan nítida la división de poderes acá, porque fíjense ustedes que acá sí el Poder Ejecutivo está integrado por un funcionario que sale del Parlamento y el control recíproco entre ambos órganos es muy fuerte, al punto de que el rey puede disolver el Parlamento o el Parlamento puede remover al primer ministro. Sí, hay Profe, como una... Sí, ¿y no estaría mal que el rey pueda disolver el parlamento? y lo que pasa es que así funciona el sistema, digamos. Así funciona el sistema. Eh, por eso así nació y esto, imagínense ustedes que la organización de estos estados es mucho. A mí se me hace raro, como en España, por ejemplo. Sí, sí, es rara, es rara la relación y es por eso, justamente por eso, porque no está tan nítida la división de poderes y hay una mezcla y hay un control, un control estricto, una interrelación muy fuerte entre ambos órganos, ¿sí? Es como que gobiernan juntos, ¿se entiende? En cambio, acá en el presidencialismo, nuestro sistema, jefatura de Estado y jefatura de gobierno, quien toma las decisiones políticas es básicamente el Poder Ejecutivo, ¿sí? Las decisiones políticas, vuelvo a decir. ¿Y qué pasó con la reforma constitucional del 94? Y acá hay una discusión y nuestro programa nos pide características del sistema argentino. Nosotros tenemos un presidencialismo. ¿Y qué pasa? ¿Qué características tiene nuestro presidencialismo? ¿Tenemos un presidencialismo acentuado o atenuado? ¿Qué creen ustedes? ¿Ven? Bueno, acá está lo que yo les decía hoy, el tema de que la postura doctrinaria mayoritaria entiende que tenemos un poder ejecutivo unipersonal compuesto por una sola persona, es monocrático, está a cargo de un órgano o institución portado por un solo individuo, que es el presidente de la República.
¿sí? Y los ministros lo auxilian. Y la posición minoritaria es la que sostiene que no, que el Ejecutivo, al estar acompañado del presidente por el jefe de gabinete y los demás ministros, es un órgano colegiado, ¿sí? Pero con la reforma, ¿qué pasó con la reforma? Por eso yo les pregunto, ¿qué creen ustedes? ¿Que tenemos un presidencialismo fuerte nosotros, acentuado? ¿O cómo es? ¿Qué ven ustedes en la realidad? ¿Quién toma las decisiones políticas? ¿Quién gobierna? Lo Para hace mí es acentuado. es acentuado, sí, así es. Más allá de que van a haber autores, o sea, con la reforma constitucional del 94 se creó, por ejemplo, la figura del jefe de gabinete que antes de la reforma no estaba, ¿sí? Bueno, entonces hay una postura doctrinaria que dice que hubieron determinadas reformas que tendían a que tendían a atenuar nuestro sistema presidencialista, ¿sí? O sea, a restarle poder al presidente y que lo que se pretendía era ir más hacia un parlamentarismo o tener un presidencialismo atenuado, ¿sí? Esta postura doctrinaria dice, bueno, por ejemplo, se creó la figura del jefe de gabinete. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con el jefe de gabinete? El Congreso, ¿se acuerdan cuando veíamos en la unidad 7 y yo les explicaba la diferencia entre periodo de informes e interpelación? No sé si se acuerdan eso. Dentro de los privilegios colectivos que tenían las cámaras, uno de los privilegios era la facultad que tenían de pedir informes a los ministros y al jefe de gabinete. Pero además hay una figura particular que se da solamente respecto al jefe de gabinete, que es la interpelación, ¿sí? A través de la interpelación, que está regulada en el artículo 101 de la Constitución, el Congreso, ¿qué puede hacer respecto al jefe de gabinete? Removerlo. Lo puede remover. Entonces, la postura doctrinaria que dice que nosotros tenemos un presidencialismo atenuado, dice, no, es atenuado porque ahora tenemos jefe de gabinete, pero ese jefe de gabinete puede ser removido por el Congreso, cosa que en la práctica no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque en realidad el jefe de gabinete y los ministros se designan de manera discrecional por el presidente. Entonces, puede ocurrir que el Congreso, por ejemplo, remueva un día al jefe de gabinete y al otro día vuelva a ser designado por el presidente. Entonces se diluye esa postura que tenemos, que dice que tenemos un presidencialismo atenuado y en realidad, como decía la compañera, está súper acentuado nuestro sistema presidencialista con todos los poderes o potestades que tiene el presidente ahora, ¿sí? No influye, o sea, más allá de que está regulado en el artículo 101, esta facultad que tiene el Congreso de remover al jefe de gabinete, si uno lo quiere llevar a la práctica, digamos, el presidente un día lo designa, el Congreso lo remueve el otro día y después puede volver a ser designado, ¿está? Además, tiene muchas otras facultades el presidente que ahora en la Constitución con la reforma del 94 se incorporaron y que antes no estaba. Por ejemplo, ¿cuáles? Que son hacen que el presidente tenga mucho poder. Que hablamos, vimos, venimos viendo desde que empezamos. ¿Se acuerdan que la clase pasada creo que fue que hablábamos algo de los reglamentos? Que son los decretos, ¿sí? La regla es que el presidente no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, dice la Constitución. Luego están las excepciones y ahí se regula, por ejemplo, en el 99, inciso 3, la facultad de dictar decretos de necesidad de urgencia, por ejemplo, ¿sí? Tiene la potestad de dictar decretos delegados, que el Poder Legislativo se los puede delegar a través del artículo 76, ¿sí? Tiene muchas potestades el presidente ahora, y eso hace que en realidad tenga eso más. La forma en la que vemos que se lleva adelante el Ejecutivo nos lleva a tomar la postura de que tenemos un presidencialismo súper acentuado y no un presidencialismo atenuado. Dice el artículo 87, bueno, el Poder Ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente. ¿Sí? Este sistema presidencialismo tan unipersonal lo tomamos o se estableció por primera vez en las primeras constituciones, ¿sí? En la de Estados Unidos de 1787, en la de Francia de 1791. Bueno, y acá está lo que yo les decía recién. Luego de la reforma del 94, con la incorporación de la figura del jefe de gabinete y las atribuciones de este y de los demás ministros, la mayor parte de la doctrina sostiene que se pasó a un presidencialismo de un presidencialismo atenuado a semiparlamentario. Perdón, la doctrina
la mayor parte de la doctrina sostiene que se pasó a un presidencialismo atenuado o semiparlamentarismo. Pero la atenuación mínima queda literalmente expresada en tres aspectos. Bueno, esto que les decía recién yo, la Constitución prohíbe que el presidente emita disposiciones de carácter legislativo, pero el 76 lo habilita al Congreso a que haya delegación legislativa, ¿sí? Bueno, esto es lo que yo les decía recién, ahora el Congreso puede remover al jefe de gabinete, pero eso se diluye porque el presidente puede volver a asignar al jefe de gabinete, ¿sí? Bueno, la prohibición de los decretos de necesidad y urgencia, que en nuestro país estamos acostumbrados por la práctica y por la evolución histórica nuestra, vemos que los gobiernos muchas veces gobiernan, o los presidentes gobiernan a través de los decretos de necesidad y urgencia. Dicen que, dice la doctrina, que Menem, por ejemplo, fue uno de los presidentes que más decretos de necesidad y urgencia dictó durante su gobierno. ¿Cuáles son los requisitos para ser electo presidente y vice? Bueno, estos requisitos tienen que estar presentes al momento de oficializarse las candidaturas, aunque la doctrina sostiene que en cuanto al requisito de la edad puede llegar a cumplirse al momento de que se preste el juramento, ¿sí? Que respecto de ese requisito se puede flexibilizar un poco esta cuestión. Y los requisitos son haber nacido en el territorio argentino, ser hijo de ciudadano nativo en el caso de que haya nacido en otro país, a eso se le llama ser argentino por opción, tener la edad de 30 años, tener 6 años de ciudadanía en ejercicio y una renta anual de 2.000 pesos fuertes, ¿sí? Que este último requisito, en la práctica, bueno, la doctrina lo critica mucho, digamos, porque no se condice con la realidad, y también la doctrina dice que 2.000 pesos fuertes más o menos equivale a 3.000 o 4.000 dólares. No me quiero ni imaginar, no hice el cálculo de cuánto sería más o menos hoy. Bueno. ¿Cómo es el sistema electoral que se utiliza para la elección de presidente y vice? Cuando veíamos en la unidad 5 los sistemas electorales, yo no sé si se acuerdan ustedes que yo hacía una diferenciación entre órganos unipersonales y colegiados, ¿sí? Y cuando hablamos de órganos unipersonales, que estamos acá en la elección del presidente, veíamos que se pueden elegir el presidente se elige en forma directa, y esa elección puede ser puede resultar electo aquel candidato que obtenga simple mayoría de votos, que sería la elección del presidente por una mayoría simple, o tal vez en algún otro país pueda haber un sistema que se exija una mayoría agravada, por ejemplo, ¿sí? Otra cuestión, esto se modificó con la reforma constitucional del 94, porque antes del 94 el presidente no se elegía en forma directa, sino como lo elegimos ahora el presidente y vice, los diputados, los senadores, sino que habían colegios electorales, ¿sí? Había una elección indirecta. El pueblo elegía a los electores y los electores a su vez elegían al presidente y vice. Y otra cuestión muy importante, bueno, dice, ¿en qué momento se realiza la elección del presidente? 2 meses antes de que culmine el mandato del que está en ejercicio. Y a partir de la reforma también se introdujo el sistema de la doble vuelta o balotaje. ¿Qué significa eso? Bueno, ahora vamos a ver. Creo que está más adelante. ¿O no? Bueno, lo explico ya acá. ¿Cómo funciona el tema de la doble vuelta o balotaje? Cuando no hay mucha diferencia de votos entre las dos fórmulas más votadas, ¿sí? Debe realizarse una nueva elección, en eso consiste el balotaje, ¿sí? La propia Constitución establece las mayorías, y esto está regulado en el artículo 97, ¿sí? En el artículo 96 y 97, y 98. Dice, la segunda vuelta electoral, si correspondiere, se hará entre las dos fórmulas de candidato más votadas, dentro de los 30 días de haberse celebrado la anterior, ¿sí? ¿Cómo se calcula la mayoría? ¿Cuándo no va a haber balotaje? Dice la Constitución que no va a haber balotaje cuando se realiza la elección de presidente y vice y la fórmula más votada hubiera obtenido más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos. Estos votos afirmativos válidamente emitidos excluye a los votos en blanco y a los votos nulos. Entonces, si la fórmula más votada obtiene más del 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, no hay balotaje. ¿Cuál es el otro supuesto en el que no hay balotaje o doble vuelta? Cuando la fórmula más votada hubiera obtenido al menos el 40%
de los votos afirmativos válidamente emitidos, y hubiera además, dice la Constitución, una diferencia de 10 puntos porcentuales con la fórmula que le sigue el número de votos. Esto que estoy diciendo está establecido en los artículos 97 y 98. Si esos dos requisitos no se dan, se tiene que hacer una segunda vuelta y realizarse una nueva elección, ¿sí? Esto en el 2003, en el gobierno así fue, se habían postulado Kirchner y Menem, y cuando iban a ir a doble vuelta porque no se daban estas mayorías que exigía la Constitución, Menem renunció, por ejemplo, y se proclamó presidente el doctor Kirchner, ¿sí? Y bueno, después en el 2015 no hubo necesidad, me parece, en el 2015 de doble vuelta. ¿Cuánto tiempo dura en su mandato el presidente? Es otra cosa que se modificó con la reforma Sí, constitucional. profe, hubo balotaje ¿Hubo en el balotaje? 2015 ¿Hubo balotaje? Sí, No me acordaba de eso. entre Macri Y Cristina Kirchner. No, tengo tan entre presente. entre Sí, vale, Macri y profe. Scioli. Scioli estaba. Claro, Sí, entre Scioli. Scioli y Macri. Sí, me acuerdo que fue el debate, se dio el debate en la tele, lo pasaban. Y el de Kirchner y Menem, bueno, me lo tengo muy presente y me quedó regrabado por el tema de la renuncia que hizo Menem, y por eso se proclamó presidente Kirchner. Bueno, otra cuestión que se reformó con la reforma constitucional del 94 es la duración del mandato, ¿sí? Antes del 94 el presidente y vice duraban en sus funciones 6 años, y a partir de la reforma duran 4 años, duraban 6 años y no podían ser reelectos. Ahora duran 4 años en sus funciones y pueden ser reelectos por 4 años más, ¿sí? Pero para poder postularse nuevamente tiene que haber un intervalo de tiempo de un periodo, de un mandato, ¿sí? ¿Cuál es la remuneración del presidente? Bueno, la remuneración es cómo se afronta la remuneración del presidente y vice con el Tesoro Nacional, ¿sí? La incompatibilidad para el ejercicio de otros cargos u otras funciones es absoluta, no pueden realizar otras funciones ni siquiera en forma, aunque sean sin percibir otro tipo de salarios o emolumentos, no es admisible que realicen otras actividades. La Constitución también prevé que en el artículo 93 que se debe prestar juramento. Esto es una cuestión formal. Si no hay juramento, no asume formalmente sus funciones el presidente, ¿sí? Y el artículo 93 establece la forma en que deben prestar juramento el presidente y vice al asumir sus mandatos, ¿sí? Deben hacerlo. Esta es una de los momentos en los cuales se da la asamblea legislativa. ¿Se acuerdan que hablamos en la clase pasada cuando hay asamblea legislativa? Bueno, hay asamblea legislativa, por ejemplo, para recibir el juramento del presidente y vice, ¿sí? Ahí están las fórmulas de juramento. Otra cuestión que se modificó con la reforma del 94 es el tema de la religión. Ahora no se exige que el presidente pertenezca a una determinada religión, ¿sí? Bueno, acá vemos que el vicepresidente no forma parte del Ejecutivo, ¿sí? Solo tiene atribuciones dentro del Ejecutivo en caso de lo que ahora vamos a ver, que es la cefalía, ¿sí? Cuando el presidente está ausente, se enferma, renuncia, fallece o hay alguna destitución, ¿sí? Se encuentra, si no, su función o su lugar natural, digamos, dentro del Congreso, ¿sí? Y veíamos también en la clase pasada que el vicepresidente no tiene voto cuando se tratan los proyectos de ley, a menos que haya empate. En ese caso sí, ¿sí? En caso de acefalía, ¿qué es la acefalía? Acefalía es una palabra que significa acéfalo o falta de cabeza, así que es cuando falta el presidente o vice. Ahora vamos a ver que puede ser parcial o total, ¿sí? Que también puede ser permanente y transitoria. Es la situación que se produce cuando falta el titular del Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, ¿sí? Este término proviene de la palabra acéfalo, que aquí significa falto de cabeza. Es el artículo 88 el que regula las causales, cuáles son las causales de acefalía, y ahí vamos a ver que esas causales pueden ser permanentes o transitorias. ¿Y qué pasa cuando esta situación se da? Porque, a ver, la cefalía es transitoria cuando el presidente falta por enfermedad, ausencia de la capital, ¿sí?
Eran 5. A ver, espera que me estoy confundiendo. No, enfermedad o ausencia de la capital son transitorias, ¿sí? En ese caso, es reemplazado el presidente por el vicepresidente. Y las definitivas son 3. Renuncia, destitución o muerte, ¿sí? Que acá la Constitución habla de dimisión, ¿sí? Más adelante, sí, la dimisión es como la renuncia, ¿sí? Entonces, tenemos 5 causales de acefalía, 2 que son transitorias y 3 que son definitivas. Enfermedad o ausencia de la capital es transitoria, el presidente es reemplazado por el presidente, por el vicepresidente. Pero ¿qué pasa cuando la cefalía es definitiva, digamos, cuando hay muerte, destitución o renuncia? ¿Sí? Hasta. La transitoria, ausencia por viaje, enfermedad o inhabilidad, que la inhabilidad se identifica con la enfermedad, porque si la inhabilidad es permanente, por ejemplo, que tenga una enfermedad y él no pueda recuperarse, esa inhabilidad pasa a ser una causal definitiva. ¿Sí? En este caso, el vice asume solo la función de presidente y en forma provisoria hasta que termine la causal. Pero ¿qué pasa si la causal es definitiva? Si el presidente muere, es destituido, por ejemplo, por juicio político, o renuncia, o la inhabilidad es permanente. ¿Qué pasa? En ese caso, el vice tiene que asumir la función, pero ¿hasta cuándo? ¿Sí? Y ahí el artículo 88 dice: en caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente, el Congreso determinará el funcionario que ha de desempeñar la presidencia. O sea, en principio, si es solo el presidente, alguna de estas causales lo reemplaza el vice hasta completar el periodo de 4 años. ¿Qué pasa si faltan los 2? Supongamos que el presidente muere y el vicepresidente renuncia. En ese caso, dice el artículo 88 de la Constitución, es el Congreso el que tiene que determinar quién va a ser el funcionario que los va a reemplazar. Este artículo 88 está reglamentado por la ley de acefalía. Bueno, acá explica que cuando es parcial, cuando es total, parcial cuando solo falta el presidente, total cuando faltan los 2. Transcribimos el artículo 88. Y este artículo 88 está reglamentado por la ley de acefalía, que es la ley 20972, que es la que regula o establece los pormenores de cómo el Congreso va a elegir a ese funcionario, cuáles son los funcionarios que pueden llegar a ser electos, etcétera, ¿sí? Dice, si la ausencia del presidente y vice es definitiva, quien haya ocupado el cargo lo ejercerá hasta que el Congreso reunido en asamblea elija un nuevo presidente dentro de las 48 horas. O sea, ¿cuál es el funcionario que el Congreso puede, o de entre cuáles funcionarios el Congreso puede elegir al que va a reemplazar a la fórmula presidencial? Tiene que ser necesariamente, según lo establece la ley, un diputado, un senador o un gobernador de provincia. ¿Sí? Esto es lo que dice al principio: en caso de acefalía total, el Poder Ejecutivo será desempeñado por el presidente provisorio del Senado, en primer lugar, el presidente de la Cámara de Diputados, a falta del anterior, el presidente de la Corte. ¿Sí? Esto siempre lo determina o se elige en asamblea el Congreso, ¿sí? El propio Congreso, pero la ley sigue diciendo que si alguno de estos no está, pueden ser electos algún senador, diputado o gobernador de provincia. ¿Sí? Si alguno de quién no está, profe, no escuché bien. De los anteriores. O sea, en caso de acefalía total, reglamenta la ley el orden de prelación, a ver, los legisladores van a designar al funcionario, ¿no es cierto?, que tiene que reemplazar a los que no están. En primer lugar, tienen que ser estos 3 que figuran ahí: presidente provisorio del Senado en primer lugar. Si este no puede, o no está, o lo que sea, el segundo que le va a seguir, en orden como para ser electo presidente, va a ser el presidente de la Cámara de Diputados. Profe, Sí, así fue que sucedió en el 2001, creo, que así fue, tuvimos varios presidentes así fue. en una semana. Cuando renunció De la Rúa y Chacho Álvarez, que fue una acefalía total, tuvimos una sucesión de un montón de presidentes en un corto periodo de tiempo. ¿Sí? Y finalmente el último que quedó, que ahora en el práctico vamos a ver quién fue, eh, se quedó, digamos, hasta que el Congreso convocó a nuevas elecciones. ¿Estamos? Sí. Profe, ¿y en el 2015 qué fue lo que pasó? Que hubo un presidente por unas horas que
Fue un presidente, Pinedo era, profe. claro, que le dio el mando Pinedo. a Macri. No sé por qué. ¿Qué Porque pasó? no, hubo un problema ahí en el juramento, ¿se acuerdan que no quería, creo que fue así, que Cristina Kirchner no quería entregarle el mando a Macri? ¿Se acuerdan que en el acto de asunción no estuvo presente? Así fue, Karin, ¿no? Sí, creo que sí, profe. Sí, creo que fue así. Yo me acuerdo porque no Sí, fue vale, un... así fue. Así fue. No, me fui porque acaban de aprobar el proyecto en Ah, sí, me la dijo emoción, pues que está sesionando el consejo. Sí, vale, así como explicaste fue. así fue. Bueno, yo por ahí con la cuestión política soy medio colgada, pero sí, así fue. Sí, voy a aportar que en realidad Sí, el dale. proyecto establece que al presidente le entregue el mando el presidente anterior, o sea, Saliente. de un presidente a otro presidente, y en este caso, como la presidenta en ese momento no quiso hacerlo, se designó un presidente por unas horas para que cumpla con el protocolo de De entregar el manto. y de juramento y de todo lo demás. Pero recuerden que Ese esta, fue el motivo por el cual fue designado por unas horas, para cumplir con el con protocolo. esa función. Y recuerden que esto es uno de los casos emblemáticos en los que hay asamblea legislativa, que no siempre se da porque las cámaras cómo sesionaban. ¿Se me escucha? ¿Me están escuchando? ¿Se escucha bien? Perfecto, vale. Perfecto, se escucha. Sí, sí. Bueno. De manera separada, sesionan en forma separada, muy bien. Sí, los chicos están contestando de manera separada. Lo veo por ahí. Está. Bueno, seguimos. ¿Cómo sigue compuesto el Poder Ejecutivo? Por el jefe de gabinete, ¿sí? Que es el jefe de los ministros y es designado discrecionalmente por el presidente y también puede ser removido discrecionalmente por el presidente, ¿sí? Es una figura, como les decía hoy, que fue introducida con la reforma constitucional del 94 y es un colaborador inmediato del presidente. El presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, y es el jefe de la administración general del país. Pero quien ejerce, quien ejecuta la administración general del país es el jefe de gabinete. Después tenemos los restantes ministros, cuya designación y remoción también es discrecional por el presidente. ¿Sí? Ahí tenemos una ley de ministerios que establece que siempre se va reformando la ley de ministerios porque se cambian los nombres de los ministerios, se crean algunos nuevos, ¿sí? Pero son funcionarios que también son designados discrecionalmente por el presidente y pueden ser removidos discrecionalmente por el presidente y tienen la función de refrendar, ¿sí? Y legalizar los actos que dicta el presidente, que los hace a través de los decretos. La institución ministerial argentina tiene jerarquía constitucional y tiene una doble función, política y administrativa. Política porque colabora, y más que controlar, asesora al presidente en el ejercicio del gobierno, ¿sí? Lo auxilia, lo apoya, colabora con él, ¿sí? Y en cuanto a función administrativa es quien ejerce la administración del país, pero este es el jefe de gabinete, ¿eh? La administración general del país es ejercida por el jefe de gabinete, como dice ahí. En la función de colaboración o apoyo o asesoramiento mediante el refrendo o que es la autorización de los actos que emite el presidente, que son los decretos. Ustedes van a ver que los decretos siempre tienen que estar firmados por el presidente y los ministros o alguno de los ministros. Depende del tipo de decreto, lo mismo ocurre a nivel provincial. Bueno, acá la ley de ministerio, que es la 22.520, que establece cuáles son los distintos ministerios del Poder Ejecutivo. Bueno, y acá está lo que estábamos hablando, el nombramiento o remoción del jefe de gabinete lo realiza el presidente, también pueden ser removidos por el Congreso a través del mecanismo específico. Bueno, además de ser removidos por el mecanismo específico del juicio político, recuerden que por el artículo 101 pueden ser removidos a través de la moción de censura. Los ministros son responsables por los actos que legalizan y solidariamente los que acuerdan con sus colegas, artículo 102 de la Constitución, ¿sí? Y en el artículo 101, inciso 3, habla de la facultad que tienen, o la función más bien que tienen, de refrendar los decretos de necesidad de urgencia emitidos por el presidente. El jefe de gabinete, además, es el funcionario que por el artículo 99, inciso 3, es el que tiene que, de la Constitución, es el que tiene que mandar. Cuando el presidente dicta un decreto de necesidad y urgencia, es el responsable de mandarlo a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso
a este decreto para que él sea tratado, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las funciones? Las principales funciones son colaborar con el presidente en la administración del país, asesorarlo, colaborar con él, pueden tomar toman decisiones que hacen al funcionamiento de su ministerio, ¿sí? A la organización de personal, al funcionamiento económico, etcétera, porque imagínense ustedes que sería materialmente imposible que el presidente pueda realizar todas esas actividades que están en manos de los ministros, ¿sí? Lo mismo a nivel provincial ocurre con el gobernador. Bueno, acá en el artículo 100 están establecidas las atribuciones del jefe de gabinete de ministros, y en el 101 también, ¿sí? Perdón, el 101 es el que establece el voto de censura por el Congreso. Las atribuciones, bueno, jefe de gabinete y demás ministros, secretarios cuyo número y competencia establece la ley especial, tienen a su cargo el despacho de los negocios de la nación y refrendan y legalizan los actos del presidente por medio de su firma, ¿sí? Cuando el presidente dicta un decreto que es firmado por él, es refrendado y legalizado por los ministros, por todos o por algunos, ya vuelvo a repetir, de acuerdo al tema de que se trate, ¿sí? El jefe de gabinete tiene responsabilidad política ante el Congreso, era lo que yo les decía hoy, o sea, cuando hablábamos de diferencia entre presidencialismo y parlamentarismo. Una de las principales diferencias, además de que en el presidencialismo, jefe de Estado y jefe de gobierno se unifican en una sola persona, en el parlamentarismo están desdoblados, ¿sí? En el presidencialismo, igual que en el parlamentarismo, el jefe de gabinete es responsable político ante el Congreso o Parlamento allá en el parlamentarismo, pero los restantes ministros no, ¿sí? Vamos a ver que solo el jefe de gabinete es responsable político ante el Congreso, ¿sí? Porque puede ser removido por el voto de censura, ¿sí? Que no es lo mismo que ser responsable o que pueda ser removido a través del juicio político. Son cosas distintas, como les decía hoy. Bueno, y acá están todas las atribuciones del jefe de gabinete, ¿sí? Ejerce la administración general del país porque el titular es el presidente, expide los actos y reglamentos necesarios para el funcionamiento de su ministerio, ¿sí? Y realiza todas aquellas funciones que el presidente les delegue o les instruya a realizar, ¿sí? Para eso nombra a sus empleados, administra sus fondos, coordina y convoca reuniones de ministros, hace recaudar las rentas de la nación y ejecuta la ley de presupuesto. Acuérdense que es quien manda el proyecto de ley de presupuesto al Congreso, ¿sí? Bueno, ahí dice en el inciso 6, refrenda los decretos reglamentarios de las leyes, concurre a las sesiones del Congreso y participa en sus debates, pero no vota. Puede ser que el Congreso los llame a cualquiera de los ministros o al jefe de gabinete a presentar informes, pero a su vez el jefe de gabinete tiene la obligación, dice la Constitución, de concurrir al menos una vez por mes a presentar informes al Congreso, ¿sí? Dice el inciso 10 que una vez que inicien las sesiones ordinarias del Congreso debe presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del estado de la nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos. Produce informes y explicaciones, refrenda, bueno, los decretos que ejercen facultades delegadas del Congreso, o sea, cuando el presidente dicta un decreto delegado, refrenda los decretos de necesidad de urgencia. Bueno, acá está lo que hablábamos hoy de la remoción a través del voto de censura, o sea, es posible que se responsabilice políticamente al jefe de gabinete dentro que el Congreso lo haga, ¿sí? Responsabilidad política quiere decir, en términos sencillos, responsabilizarlos por la toma de decisiones que tienen que ver con la política o el gobierno, ¿sí? Que es, vuelvo a repetir, otra cosa distinta de lo que es el juicio político y sus causales de mal desempeño, delito o en el ejercicio de sus funciones o crímenes comunes. ¿Estamos? Bueno, acá están seguimos con las atribuciones, la responsabilidad, es responsable por los actos que legaliza y refrendan, tienen que refrendar y legalizar los actos del presidente, que refrendar significa autorizar un documento a través de su firma, ¿sí? Y legalizar es certificarla. Participan, en las reuniones de gabinete, en las reuniones de ministros, es la función más importante la que tienen de coordinar la actividad de todos los ministros, ¿sí? No pueden en ningún caso, dice, por sí solos tomar resoluciones. Esto significa que los ministros no pueden tomar decisiones definitivas que les correspondan al presidente o al jefe de gabinete. Obviamente, como yo decía hoy,
Ellos tienen amplias facultades para la organización y el funcionamiento y toda la toma de decisiones de cuestiones que tengan que ver con el funcionamiento de su ministerio, ¿sí? Pero obviamente no las decisiones políticas ni la ejecución de la administración general del país, que la realiza el presidente. Las decisiones políticas las toma el presidente y la ejecución de la administración la hace el jefe de gabinete. Atribuciones del presidente, y en el 99 vemos todas las atribuciones, así como en el 75 veíamos todas las atribuciones que tiene el Congreso. En el 99 están plasmadas las atribuciones del presidente de la Nación, ¿sí? En el inciso 1, por ejemplo, el artículo 99 habla de la jefatura, que es esto de que es jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país, ¿sí? Tiene la facultad de dictar distintos tipos de reglamentos o decretos, que creo que los mencioné en la clase pasada, los decretos de necesidad y urgencia en el 99, inciso 3, los decretos delegados del artículo 70, que el Congreso le delega, ¿no es cierto?, a través del artículo 76, dicta los decretos reglamentarios de las leyes y los decretos autónomos, y a esos decretos reglamentarios de las leyes y a los autónomos podríamos incluirlos en el 99, inciso 1, ¿sí? Indulta y conmuta penas, declara el estado de sitio en caso de conmoción, en el caso de ataque exterior, es jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Posee poderes militares, participa, ¿se acuerdan que participaba en el proceso de formación y sanción de las leyes? Es el mecanismo que tenía el presidente, o era la forma que tenía el presidente de controlar, ¿se acuerdan?, al poder legislativo a través del veto de las leyes. Negocia, ratifica los tratados, ¿se acuerdan que había distintos pasos para la celebración y para la incorporación de un tratado en nuestro sistema legal? El presidente era el encargado, y nosotros teníamos un sistema monista, ¿se acuerdan de eso? Que para que un decreto tenga vigencia en nuestro país, solo eran necesarios 3 pasos: que el decreto se negocie y se firme, que se apruebe, ¿sí?, y que se ratifique. El primer y el tercer paso son los que realiza el presidente. Él negocia y firma el tratado, el Congreso lo aprueba, y luego el presidente lo vuelve a ratificar, ¿sí? Supervisa al jefe de gabinete y a los restantes ministros, efectúa la apertura formal de las sesiones ordinarias del Congreso todos los 1 de marzo, además puede prorrogar, ¿se acuerdan?, las sesiones ordinarias y convocar a sesiones extraordinarias. ¿Cuándo necesita el acuerdo del Senado? Acá esto, bueno, la sanción de la ley, ¿se acuerdan que era un acto complejo en el que participaba el Poder Legislativo y el Ejecutivo? Pero acá, por ejemplo, para la designación de los jueces también vemos que hay un acto complejo, porque si bien, por ejemplo, los ministros de la Corte Suprema, ¿sí?, y jueces de tribunales inferiores son designados por el presidente, necesitan del acuerdo del Senado, ¿sí? Bueno, obviamente que tiene facultad discrecional, totalmente discrecional, para la designación de sus ministros, para la designación de cónsules y restantes diplomáticos, para designar los titulares de las Fuerzas Armadas, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, obviamente que tiene la facultad para designar los empleados que quiera. Los nombramientos en comisión son aquellos que se realizan cuando se necesita el acuerdo del Senado, pero por ejemplo el Congreso está en receso, entonces se realiza la designación en comisión hasta que vuelva el órgano que tiene que prestar acuerdo, ¿sí? Acá están las distintas jefaturas, que era los que hablábamos hoy. Además, antes de la reforma constitucional del 94 eran 5 las jefaturas, porque también era el jefe de la capital de la nación, ¿sí? Con la reforma del 94 se dejaron solo estas 4. El jefe de Estado, o sea que es acuérdense, el representante político de nuestro país en el exterior. El jefe de gobierno toma todas las decisiones y tiene a su cargo la conducción política y las tomas de decisiones que hacen al gobierno del Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de la administración, porque la ejecución está en manos del jefe de gabinete. Bueno, creo que con esto estamos con poder ejecutivo. No sé si me faltó algo. Creo que estamos. Por lo menos está todo lo que está en el programa. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? De todos modos, esto es bien gráfico, pero está todo lo que yo dije está en los artículos de la Constitución, desde el artículo 87, ¿sí?, al 107, porque a partir del 108 ya vamos a empezar a hablar del Poder Judicial. ¿Alguna pregunta?
¿Entendieron todo? ¿Quedó claro lo que expliqué o yo voy muy súper rápido? Hablo rápido, ¿eh? Muy rápido, y que nadie me pregunta nada ni me paran encima. Yo trato de ser lo más lento, pero voy. Quedó claro, profe. Bueno, me tienen que parar nomás y por ahí Sí. voy muy rápido, ¿sí? Dígame, profe, para un poco. Porque yo la verdad que no me doy cuenta, encima que no los veo, hablo y hablo y hablo y hablo. En las clases el tiempo es otro, sí. No crean, porque en las clases presenciales también hablo como loro, así rápido. Pero bueno, las preguntas que tengan, ya saben, me paran y las hacen, las dudas, lo que sea. ¿Está? Si ustedes me dirán si está todo, si se entendió esto, no tiene nada complejo, es Constitución, por ahí el tema de tener en cuenta las mayorías para el balotaje, se me ocurre que puede ser una cuestión por ahí que los haga pensar un poquito, pero para eso tenemos el práctico, ¿sí? Después por ahí la diferencia ¿quedó claro eso? La diferencia entre presidencialismo y parlamentarismo. Acuérdense siempre de eso, cada vez que ustedes van a hablar de eso, son modalidades de ejercicio del poder, o modalidades de ejercer el poder ejecutivo, y nacieron, ¿no es cierto?, como consecuencia con la intención, lo identificamos con el constitucionalismo, porque la clara intención es limitar el poder, ¿sí?, el poder del Estado. Pero el parlamentarismo no está tan claro porque están más mezcladas e interrelacionadas las funciones del Parlamento y el Poder Ejecutivo, que se integra con el primer ministro y el rey o el presidente. ¿Estamos? Bueno. ¿Vale? Sí. Dos cosas. La primera, ¿viste el juego ese que está preparado para el práctico? Hay uno que es del práctico y hay otro que es general de la parte teórica nomás. ¿Querés hacerlo con los chicos vos? En el sentido, yo lo pongo, pero es de la parte teórica. No, sí, hacelo, sí, dale, bueno, pero hacelo vos porque yo no quiero tocar no hay problema. Y lo otro, quiero contarle a los chicos que está subida en el aula virtual, en la sección 0, o sea, donde está el programa de la materia, donde está la bienvenida. O sea, esa sección que no tiene unidad, que no tiene nada, el protocolo del examen parcial, ¿sí? Así que pueden ingresar, igual sus profes seguramente los van a subir cada uno a su área, y igual se los vamos a mandar por Zoom cuando les mandemos las clases, las claves, así que lo van a tener para leer. Lo lindo sería si ustedes quieren leerlo ya, entonces con tiempo pueden preguntarle a Vale lo que sea que tengan, las dudas que tengan, para que Vale les pueda ir contestando y aclarando las clases, ¿sí? Lo aviso ahora porque recién nos aprobaron, entonces, nos aprobaron todo hoy. Ah, yo pensé que era lo otro, lo del Congreso, ¿no? Esto también. También, las dos cosas nos aprobaron, estamos de parabienes hoy. Bueno, explicarles vos si querés. No, lo dejo en manos de ustedes. Explíquenlo ustedes. Bueno, ¿querés explicarlo, Vale? Sí, no, explíquenlo ustedes, sí, las dejo. ¿Qué aprobaron? Dice Matías. Aprobaron los protocolos de exámenes, porque no es que a nosotros se nos ocurre y decimos el examen va a ser de cualquier manera, sino que la Secretaría Académica nos revisa para que los derechos de ustedes estén garantizados. Obviamente que tratamos nosotros de no hacer nada que no esté conforme a los reglamentos, pero puede pasar que algo se nos escape o qué sé yo. Aparte hay que adecuarlos a los protocolos nuevos de la virtualidad, entonces, bueno, mejor que los eso, y para que lo vayan leyendo y para que ustedes sepan, digamos, cómo va a ser bien, para que esté bien definido y no haya ningún tipo de complicación, ni problema, ni duda al momento del examen. La idea es, lo ideal sería que no surja nada, ¿no? Pero bueno, ahí está para que lo tengan con tiempo. Bueno, Ale, ¿querés explicar qué vamos a hacer? Y yo hago, pero vos explícalo. Dale. Dale, porque a Ale le encanta. Bueno, chicos, es un juego que van a tener que ingresar, se juega online, no tienen que descargar la aplicación, sino simplemente ingresar al juego. Ahora lo vas a compartir, ¿no, Karin? Tal vez en el chat, entonces lo pueden... Lo voy a mostrar, si te parece.
vuelvo a repetir cuando mi compu haga lo Sí, que quiere. el juego consiste en que van a ver como consignas y ustedes van a tener que marcar opciones. Gana el que más rápido contesta, marca la opción, sin equivocarse, obviamente. Preguntado, dice, parecido. En realidad hay un juego que se llama Kahoot, o algo así, Kahoot, Kahoot It. que es muy parecido a este, nada más que ahora hay que pagarlo, así que este es gratis y lo van a poder jugar sin descargarse la aplicación y sin necesidad no es necesario pagarlo, o sea, se puede participar sin pagar. Muy bueno y les va a servir, bueno, a mí me gusta, y les va a servir para ir practicando. Ya a la mañana dimos puntos para el examen, ¿vale? Ah, bueno, métanle. Están en sus manos. Bueno. Miren, chicos, ustedes ponen en Google Quizzes y no ingresen acá, sino ingresen directamente acá donde dice Join a Game, directamente ahí. Claro que participa el que quiere, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea del juego... Bueno, a la mañana se dieron premios, así que creo que vamos a tener que dar premios, ¿vale? Si no hay participación, no hay premio. No, bueno, pero le das premio al que gana. Los Claro, tres, obvio. ¿no? Sí. Los 5 Sí. primero le digo, ¿no? Los 5 primero. Ah, bueno. Así que, Bueno, ¿y cuántos había en la clase tuya? Porque acá hay 24 nomás. Bueno, esto vamos a hacer de prueba. Menos. El que vale los puntos y demás es el que vamos a hacer después con la profe Ale en el práctico. Este es para que ustedes sepan de qué se trata y en realidad la idea del juego más que nada como didáctica es que lo que uno aprende jugando no se le olvida. Entonces, más allá de lo que, si le errás, te acordás y si le acertaste también te acordás. Más allá de lo divertido que es y de descontracturar un poco la clase, la idea es esa, que didácticamente lo que se aprende jugando, uno no lo olvida. Bueno, si ustedes googlearon y pusieron unirse al juego, les va a pedir un número, ¿sí? Y tienen que poner su nombre verdadero, porque entonces Valeria va a saber quiénes son los que están participando para los puntos y eso. Bueno, esperen que se trabó. Ahí está. Ese es el código que ustedes tienen que entrar. A medida que ustedes vayan ingresando el código con sus nombres, a mí me va a aparecer acá en la pantalla, me van a ir apareciendo ustedes. Ahí está. Muy bien. Así es fácil. Dale tu micrófono. sí, no, que decía que poquitos participantes. Ya se van a animar. Sí, igual si mi internet está lento, tarda en cargarlos. Por ahí los chicos pusieron, ¿viste? Es problema de mi internet por ahí. Me parece que si decimos el premio se van a sumar más. Se van a sumar todos. Che, todo tiene que ser por premio, nada puede ser por diversión. Pero Dejá nomás que participen acá, se ve realmente el interés, que participe el que quiera, el premio no les cuente. Cada una con su técnica. Oferta-demanda ponen acá en el chat. Yo espero hasta que ustedes me digan. Todavía porque creo que hay más en la clase, no sé si se pueden conectar o no, pero... Y 20 Claro. deberían haber. Ajá. ¿Dónde encuentro el link? Dicen. Espera que... Los individuos se comportan según los incentivos. Eso mismo, nosotros estamos esperando el incentivo para las notas de los parciales y nada. No, bueno, pero Facundo participa bastante. Le No, voy a- sí. Hay algunos que participan, por eso les dije, se tienen en cuenta, aunque no se den cuenta que registramos todas las participaciones. Santiago también participa. Erwin, Erwin, sí. Ana, esta chica, no me acuerdo el nombre, Milagro. Gabriela Monzón.
Bueno, empezamos. Dale. Total, este es prueba, así que en el otro por ahí. Espere, dice. Espere, dice. Espere, bueno. Bueno, mientras esperamos, Vale, por nosotras dos yo ya subí, ¿sabes? Así que vos no te preocupes, no tenés que subir el protocolo. El protocolo. El premio puede ser, profe, que no se resten puntos por respuestas incorrectas. No, ya está en el protocolo eso. Ya está, ya. Tarde. Te cuento, Vale, que... Contale, Karin, ¿cuál es el premio que les diste vos a tus alumnos? No, porque Vale no quiere que cuente. No, sí, contale. No, vos no querés que cuente, vos dejá que participen, vamos a esperar. Después les contamos. Karin, ahí preguntan cuál es el código. 353142. Lo escribo en el chat por si vos subís. Ya escribió Erwin. Ahí escribí, así que ya nos queda. 3142. Ahí está. Matías, te uniste. Él participa tanto en la clase de ustedes. Bueno. Sí. Ahora sí, ¿listo? ¿Ok? Sí. Bueno. Sí, igual, no se preocupen, este es de prueba, así que después tienen el otro. Chicas, ¿me escuchan? Sí, Karin, se escucha. Ah, perfecto. Sí, acá estamos. Yo sé cuándo tengo que parar porque me avisa acá cuando ya están las respuestas, todas las preguntas contestadas, ¿saben? Ok. Hay algunos que vienen medio más lentitos. Hay una que se arrepintió. ¿Salió? Se arrepintió, no quiso participar, parece. Profe, me desesperé todo en el juego. Pero viste que, fíjense que acá ahora ya me sale 9 de 16, entonces acá yo espero para... Saqué un 6 y dice, este es más ansioso que yo. Matías es más ansioso que yo. Las preguntas, ¿vale? Las preparé yo en el juego y ellos son estas, mira. Esto es lo que están contestando ellos. Ah, porque yo no las veía. Esto es. Lo que pasa es que es más divertido ver cómo van subiendo y bajando en la tabla de posiciones. Bueno. Re mal yo, dice Jimena. Bueno. Miren qué lindo esto, miren qué linda esta parte. Ah. Un aplauso para los compañeros. Muy bien. Genial. Bueno, y entonces acá queda la tabla de posiciones, digamos. Yo me divierto, es la quinta vez que lo juego porque me hicieron pasar por todos los... Por todos los grupos. Por todos los grupos, pero igual me divierto. Bueno, la intención. Bueno, les cuento que en otro grupo también pidieron que hagamos esto para el repaso del... Estaría bueno. Para el día de repaso, así que si a ustedes les gustó y demás, le avisan a sus profes y lo hacemos. La primera pregunta dice que si quieren los hacer el repaso, voten y organizamos
banco de preguntas así para que ustedes jueguen y de paso vayan familiarizándose con el tema. Sí, aparte, salvo algunas diferencias, digamos, la idea es que ustedes puedan interpretar y es básicamente lo que se necesita que hagan en el examen, así que está bueno. La tercera pregunta puse jefe de Estado y me saltó que estaba mal porque solo había que poner Estado. Ah, sí. Por eso, mira, la verdad que la hice a propósito por esta razón. En el examen, una de las opciones del Moodle del cuestionario de Moodle, es la respuesta corta. Y la idea es que ustedes aprendan que respondan solamente lo que se les pregunta, porque ya decía jefe de. Entonces ustedes tienen que poner Estado nomás. O decía, por ejemplo, ¿cuántas veces pueden ser reelectos el vicepresidente y el vice? Y ustedes tienen que poner una vez. No tienen que contestar tienen o pueden ser reelectos, porque justamente son respuestas cortas. O sea, sí tienen la intención de que ustedes aprendan y participen. Bueno, listo, me voy ya. No. Vuelvo más tarde. Vaya. Gracias. Si les parece, cortamos, la pasamos al práctico, ¿no? Podemos cortar si quieren hasta las y 20 o hasta las y 25.